En el 9 lo dice claramente. Debemos ser leales a Dios. ¿Cómo vamos a ser leales a Dios y a su palabra? Justamente a través del estudio de la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios, que de paso es una característica de la iglesia de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. Esa es una de varias que hay. Entonces, en esa lealtad de Dios tienen en común la verdad, y la verdad es Jesús. San Juan 14:6. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 6, dice que el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo, que es la verdad, nos guiará a Jesús, que es la verdad. Y también nos dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Entonces la Biblia es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, y Jesucristo, el que salva, es la verdad. Pero hay otra gran verdad que no podemos olvidar o pasar por alto. Y está en el Salmo 119, versículo 151, que dice: Señor, yo sé que tú estás presente y que todos tus mandamientos son verdad. Los 10 mandamientos es la verdad de Dios, incluyendo el cuarto, que es el día sábado. La lealtad a Dios y a su palabra forma pues la preparación para el reino de Dios. Quiero recordarle algo antes de continuar, mi querido hermano, que esta clase es participativa. Me gustaría pues escuchar opiniones, criterios. Una de las cosas que Dios nos ha dejado es la profecía de la palabra de Dios, porque ilumina el camino que tenemos por delante y nos ayuda a distinguir entre la verdad y la mentira. Vea la importancia. ¿Dios qué quiere? Dios quiere darnos la vida eterna. El propósito de Dios, de su muerte en la cruz o de su muerte vicaria, es que nosotros recibamos la vida eterna, que nosotros la aceptamos por fe, habiéndola oído y habiendo creído en esa gran verdad y en esa gran salvación. Pero el enemigo de Dios no quiere eso. El enemigo que quiere nuestra perdición. El enemigo trata de una u otra manera disfrazar el plan de salvación de Dios para nosotros. Imita, falsifica, distorsiona. El enemigo hace todo lo posible por disfrazar la verdad de Dios para la perdición del ser humano. Pero siempre y cuando nosotros conozcamos esa salvación a través de la Escritura, y que hermano, va a ser muy difícil para el enemigo que nosotros podamos caer en el error. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces en la palabra de Dios conocemos, entendemos y aceptamos esa gran verdad. Hay una gran diferencia. Porque el día que se nos presente la mentira disfrazada de verdad, vamos a poder refutarla con la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11. El que hable conforme a la palabra de Dios. Y esta es una gran herramienta que Dios nos ha dejado. La voz de Dios, la palabra de Dios, escrita en este maravilloso libro que es la Biblia. Por eso nosotros debemos ser leales a Dios y a su palabra hasta el final. Hasta el final. Apocalipsis 2:10 dice: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Mateo 24:13 también dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esta es una carrera que hemos empezado desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, desde que lo aceptamos y desde que lo bautizamos. Estamos en una carrera hacia la patria celestial y debemos perseverar hasta el final. ¿Saben por qué? Porque la salvación va a ser total y completa cuando Cristo venga y nos dé la corona de la vida eterna. Mientras tanto, mi querido hermano, debemos perseverar en esta lucha que llevamos día a día en nuestra vida, a través de la oración, el estudio de la palabra, la predicación del Evangelio y la asistencia de la iglesia. Son herramientas que Dios nos ha dejado. Un mensaje que Dios nos ha dejado: la lealtad a Dios y a su palabra. Característica de la iglesia de Dios. Esta es una de las características de la iglesia que Dios va a arrebatar. Aquella que hace la voluntad de Dios. 7, 21, 22 y 23 del libro de Mateo lo dice claramente en ese pasaje. Sellados para el cielo. Dios está sellando a su pueblo y a su iglesia. En este momento hay un sello de parte de quién, de Dios, y por medio de quién, del Espíritu Santo. Lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, y no criticáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención o para el día de la salvación.
salvación, un sello de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 4 también le dice: y no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Hay un sellamiento de parte de Dios. Pero nos interesa, debemos conocer cuál es ese sello de Dios. Debemos saber, y cómo podemos saber cuál es el sello de Dios. Necesito ser sellado por Dios y yo tengo que conocer el sello de Dios. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo entiendo cuál es el sello de Dios? El sábado, ¿verdad? Ok, el sábado. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Dice que ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. Mire lo que dice Isaías, el profeta Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. Indudablemente que el sello de Dios es su santa ley. Pero, como acaba de decir mi hermana, hay un mandamiento que es el que expresa la característica de nuestro Creador. ¿Y cuál? ¿Cuál trae ese sello? El nombre, el título y el territorio. ¿Y cuál de estos 10 mandamientos describe estas características? Dígame, hermana, vamos a ver. Aquí en Apocalipsis 14:1 dice: luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito el nombre, que llevaban escrito sobre la frente el nombre del Padre y de su Hijo y del Cordero. Amén. O sea que no podemos concentrarnos que solamente el sello es el sábado. El sello también es el carácter de Dios dado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a la Biblia. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. ¿Contexto cuál es? Es la ley de Dios. Debemos recordar muy claramente que la salvación es por la gracia. Eso es indiscutible. Mira, la salvación fue por gracia, es por gracia y será por gracia. Desde Génesis 3:15 adelante. Tú ves la salvación y siempre ha sido por gracia. Pero lamentablemente, el mundo cristiano, o la mayoría del mundo cristiano, han querido, y es lo que se enseña en muchas iglesias, exonerar, quitar, abolir la ley de Dios. Y se escucha en muchas cosas. Ese es el gran problema. El pueblo de Dios aceptaba la ley, pero no aceptaba a Cristo. ¿Usted cree que todos esos mártires que murieron, que ellos tienen que van a resucitar para la vida eterna? Los mártires de Dios, por supuesto, que en el plan de salvación. Ellos no guardaron el sábado. Bueno, Ninguno de ellos. pero quiero decirle, mi hermana, que hay esto. La misericordia de Dios es tan grande que los alcanzará por su ignorancia o por no haber conocido. Ellos eran estudiosos de la Biblia, es más, hasta la transcribían. Ahora, todo aquel que transgrede la ley de Dios comete pecado, pues pecado es la transgresión de la ley de Dios. El que violenta el sábado está violentando los otros 9 mandamientos según Santiago 2:10. Todo aquel que guarda la ley y ofende un punto de la ley se hace culpable de todo lo demás. La ley no te salva, porque la ley no fue diseñada para salvar. Ese no es el propósito de la ley, salvar a nadie. El propósito de la ley es mostrar el pecado y llevarlo a Cristo para la salvación. Amén. Gálatas 6:23-24. Así es. Porque la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarlo a Cristo para ser justificado mediante nuestra fe. Ese es el propósito. Y según la Biblia, según Efesios 4:30 y según Isaías 8:16, la ley de Dios es el sello de Dios porque representa el carácter de Dios y el carácter de Dios es amor. Eso es lo que está describiendo. El carácter de Dios es una característica, porque la Biblia enseña que una de las características del pueblo de Dios que va a levantar va a ser aquel pueblo que hace la voluntad de Dios, que representa el carácter de Dios. Si tiene el carácter de Dios, el sello, si nosotros tenemos sellado el carácter de Dios en nuestra vida, vamos a tener esas cosas por añadidura, hermano. Pero entonces quiere decir que si la ley es importante en nuestra vida. No estoy disminuyéndola, para nada. Estoy diciendo que nos enfocamos demasiado en hacer énfasis en eso, Hermana, y no nos damos cuenta, hermano, que debemos ampliar. La verdad es progresiva, hermano. Mira, yo le voy a decir una No cosa. podemos quedar estancados en un conocimiento. Yo le voy a decir una cosa. Disculpe, hermano.
cristianos, nosotros tenemos que hacer hincapié. Tenemos que hacer hincapié en la ley de Dios. Nosotros no podemos guardar, nosotros te guardan los 10 mandamientos. Sí, lo guardo. Le felicito, hermano. Bueno, entonces yo se lo voy a decir, te voy a decir cuál no se puede guardar. Santiago dice que no hay uno que no venga. Ok, ya, bueno, yo le voy a decir los 10 mandamientos y usted me va a decir, porque el que no guarda la ley no se va a salvar. Porque me lo que dice primero. La ley no nos va a salvar, usted lo dijo ahorita. Vea los 10 mandamientos. Hermano, yo no estoy diciendo que hay que transgredir los mandamientos. Solamente, hermano, que cuando uno tiene el carácter de Dios, sí, yo le entiendo. eso es añadidura. Yo le entiendo, yo no voy a decir los 10 mandamientos, usted me va a decir cuál no se puede guardar. Eso 23, un solo Dios. Eso 24 al 6, no doblar la imagen. El 3, no tomar el nombre de Dios hermano. El 20, del 8 al 11, el sábado. El quinto, no ahora tu padre y tu madre. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No harás falso testimonio y no codiciarás. ¿Cuál es el que no se puede guardar? Hermano, en el noveno, casi todito lo transgredimos. Pero, Casi todo transgredimos el noveno. Y se nos olvida. dice la palabra de Dios, cuando estamos sin Cristo, no podemos. Pero cuando estamos Pero con como Cristo, esta salvación es por gracia, el Señor no toma en cuenta a veces nuestras, pasa por alto a veces nuestras fallas y nos da fuerza para eso no es verdad. para volver a comenzar. Eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, si yo miento hoy, el Señor no me va a perdonar, yo voy y le pido perdón a Dios. Eso no es verdad. Es Si yo digo una mentira hoy y le pido perdón a Dios, no me va a perdonar el Señor. Entonces Dios que sí, es por gracia. pero podemos guardar la ley de Dios, ¿sí o no? ¿Podemos guardar la ley de Dios, sí o no? Si el Cristo no. Eso está en Romanos 8:1. Mira, la ley, ¿tú sabes por qué la ley no se guarda? O no podemos guardar la ley cuando estamos sin Cristo, porque la ley es espiritual. Romanos 7:14. La ley es espiritual. Por eso que el hombre del mundo no la puede guardar. Voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Lo puedo decir fundamentado en la palabra de Dios. La ley de Dios va agarrado por la justicia de Dios y por la salvación de Dios. Amén, así Nadie es. se va a salvar por la gracia de Dios violentando la ley de Dios. Amén. Nadie. Esto está escrito en la palabra de Dios. Nadie se va a salvar. Mira, hermano, es imposible tener el carácter de Dios y no guardar su ley. Es imposible. No se puede. Es que es imposible. Se guarda el carácter de Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces hagamos énfasis en el carácter de Dios. Pero vea, la ley de Dios es clara y la ley de Dios es eterna. Salmo 111, 102. La palabra de Dios dice, si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén.